Bueno, para aquellos que no te conocen, nosotros vamos haciendo la apertura de esta tercera temporada, convocando nuevamente esta columna llamada Visión Mundial, donde hacemos un repaso por lo que va sucediendo en el mundo. Abrimos las ventanas de nuestro mundo para ver qué está pasando en otro lado. Insistimos, la Argentina no somos el pupo del mundo, van pasando cosas en otro lugar y evidentemente lo que viene aconteciendo en el conflicto de Medio Oriente entre Irán, los Estados Unidos e Israel se ha llevado toda la atención hace ya varias semanas. Contame, porque esta semana ha sido una semana bastante clave, ¿no? Con algunas situaciones. Hoy entiendo que también es un día bastante importante porque van a haber reuniones intentando llegar a algún alto al fuego o algún principio de paz. Quería que arrancamos por ahí, para que me cuentes cómo ha sido esta semana y hacia dónde va todo este conflicto. Bien, más allá de esta semana creo que han sido 40 días de conflicto, 40-41, que han sido constante y que han marcado la pauta mediática a nivel tanto nacional como internacional respecto a Irán esto, Irán aquello, y también repercutido al 100% en el bolsillo de cada uno de nosotros, aunque en Argentina los aumentos de combustibles no se justifican con ninguna causa nacional o internacional. Aún así, esto lógicamente fue un impulso más para lo que el presidente Javier Milei terminó diciendo, que la inflación de este mes es producto de la guerra, copiando el discurso que había tenido anteriormente Alberto Fernández cuando dijo: yo sufrí la pandemia, después la guerra, y bueno, seguimos pateando para adelante las explicaciones. Claro. Bueno, es mejor hablar de la guerra que hablar de ciertos otros temas domésticos. Pero a decir verdad, ha sido un tema muy importante que marca un cambio en la era y un cambio en el equilibrio a nivel global, porque lo que se ha dado es lo que nosotros veníamos adelantando en los últimos años, cuando hablábamos de que hay un mundo más grande, que hay un mundo en transformación, y que aquella superpotencia a nivel global, como lo es Estados Unidos, parece que va tomando una nueva posición, un reposicionamiento, en lo cual marca un declive a nivel internacional, que es lo que decíamos y insistimos en esta tesis, que más que tesis ya es una realidad, que Estados Unidos, delante del auge de nuevas potencias globales, empieza a reacomodarse nuevamente en nuestro continente americano y abandonar posiciones a nivel global. Este auge de lo que se llama el mundo multipolar, es decir, de una alternativa global, de un mundo compuesto por muchos polos, siempre lo hablábamos y lo decíamos de manera agradable, formal, el mundo en rosas, pero la realidad siempre es 100% diferente, y bueno, llegado el momento de tanta tensión, iba a surgir un conflicto bélico, una conflagración, para acelerar los procesos. Y eso fue esta guerra en contra de Irán. Recordemos el origen: Estados Unidos e Israel, en medio de las mesas de negociaciones internacionales llevado en Ginebra, en Suiza, deciden traicionar la mesa de negociación que se está llevando a cabo y hacer un ataque a traición en contra de Irán, que se dio el 28 de febrero, en los cuales, bueno, es asesinado el líder supremo de Irán, y junto con el líder supremo de Irán, que es un líder religioso, es decir, es a la altura de que hubieran asesinado al Papa, tomemos esa dimensión, es como asesinar al Papa o asesinar a el Dalai Lama. Imaginémonos que el gobierno comunista de China mande unas fuerzas especiales para asesinar al Dalai Lama en Estados Unidos, o que Rusia mate al Papa. Imaginémonos el escándalo global que eso sería. Bueno, eso sucedió, lo hizo Estados Unidos, y lógicamente estalló un conflicto a gran escala, de gran intensidad, que reconfigura toda la región. Ahora estamos delante de mesas de negociación, esta semana fue vital para eso, y pasamos de un Donald Trump diciendo que iba a volver a la edad de piedra a Irán, que iba a eliminar... Un infierno, decía. Desatar un infierno. Me va a ser una lástima eliminar una civilización en 24 horas, fue lo último que dijo. Y a las pocas horas aceptó entrar en mesa de negociaciones. ¿Por qué decimos aceptó Estados Unidos entrar en la mesa de negociaciones? Porque los 10 puntos que se le imponen para las negociaciones son los 10 puntos que impone Irán. No es la agenda de Estados Unidos la que se va a tratar ahora en la región. Ni la de Israel tampoco, ¿no? Israel no figura en las mesas de negociaciones, teniendo en cuenta que Irán no reconoce la existencia de Israel como Estado en sí mismo. Entonces, incluso si lo hubiera invitado, sería darle entidad a algo que carece de entidad según la legislación iraní. Entonces, en medio de eso tenemos una mesa de negociación
actualmente en Pakistán. Hoy llegan las delegaciones, mañana estarán las primeras conversaciones. Hay que ver cómo se avanza en torno a eso, pero sobre todo hay un apoyo muy fuerte de potencias alternativas, dígase Pakistán, que es una potencia nuclear, China, que también es una potencia nuclear, han estado respaldando al gobierno iraní en todo momento y ahora más en las mesas de negociaciones. Entonces, todo este, vamos a decirlo, combo y suma de hechos nos va a dar a entender de que, bueno, hay una reconfiguración en marcha y cada vez más acelerada. Ahora, me parece importante en toda esta situación comprender esto, ¿no? Ya lo hemos mencionado muchas veces, cada vez que hay una guerra, la primera víctima es la verdad y durante mucho tiempo nos llega la información de que, bueno, Estados Unidos viene derrotando en cierto punto al régimen iraní, que cada uno de los ataques son ataques casi perfectos, ¿no? Que comete el Estado de Estados Unidos junto con Israel frente al Estado iraní, pero la realidad termina imponiéndose, ¿no? Porque tal cual como lo mencionas, son 10 puntos que propone Irán, ¿eh? Ni siquiera es algo consensuado con los Estados Unidos, sino que directamente Irán dice: para que esto culmine hay que cumplir estos 10 puntos. Sin dudas, uno quizás de los puntos más importantes tiene que ver con la apertura del estrecho de Hormuz, ¿no? Algo que por ahí parece tan lejano, pero ya nos empieza a impactar. Lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, colectivos que circulan con menor frecuencia porque ha aumentado el combustible. Nos impacta a nosotros cuando vamos a cargar directamente en el auto, la moto o cualquier vehículo que necesite combustible. Y evidentemente eso marca justamente la economía global. ¿Qué va a pasar ahora? Porque si se cumple con la apertura del estrecho, evidentemente ya no va a funcionar como funcionaba antes, ¿no? Yo creo que ya empieza a tener un poder mucho más fuerte Irán con respecto a eso. ¿Cómo quedan los Estados Unidos y qué va a pasar realmente con el estrecho de Hormuz? Hay un juego de palabras que tenemos que aprender, que por ahí mediáticamente siempre se sostiene una cosa y otra cosa es la realidad. Cuando se habla, el estrecho de Hormuz está cerrado. No está cerrado. Siempre hubo circulación de barcos de países amigos de Irán. Los barcos chinos circularon, los barcos indios en un primer momento no, después sí circularon. Rusia no tuvo ningún problema y otros países que se han comportado de manera neutral en este conflicto han tenido una apertura total, por lo cual eso es algo muy interesante para observar. Hay un punto extra de que sí marca también esta agenda de configuración regional, que es que todo el comercio a través del estrecho de Hormuz ya no se hace en dólares, sino en yuanes. Pasamos del petrodólar, es decir, el petróleo cotizado en dólar americano, a el petróleo cotizado en yuanes chinos. Y eso marca una nueva realidad muy profunda, muy importante, porque incluso aliados de Estados Unidos a nivel regional, países que nadie puede acusar de pro-Irán ni mucho menos, como Filipinas, que tiene base de Estados Unidos, o Corea del Sur, negociaron con los iraníes. Esto es muy interesante porque absolutamente ningún país del mundo, excepto uno, por afuera del conflicto, se la jugaron al 100% con Estados Unidos y con Israel. Y ni siquiera aliados acérrimos de Estados Unidos, incluso Japón. Entonces, ese país es el nuestro, Argentina, que a contramano del mundo hasta expulsó al encargado de comercio y demás, cuando mismos aliados de Estados Unidos negocian con los iraníes abiertamente, porque recordemos que cuando hablamos de Irán no estamos hablando de una organización terrorista, ¿verdad? Estamos hablando de un país con más de 95 millones de habitantes, con un sistema político estable, fuerte, rígido, una potencia económica global, incluso entre las 20 economías más grandes del mundo, y un país en pleno desarrollo a pesar de bloqueos, sanciones y demás. Bueno, toda esa situación nos deja mal parados en Argentina, pero sobre el estrecho de Hormuz en particular hay que ver el antes de la guerra y el después. Correcto. Antes de la guerra era un paso internacional, aunque la legislación iraní dice que es agua territorial de Irán y del Sultanato de Omán, un país ahí clave también neutral. Pero después, y en el transcurso, ahora Estados Unidos en estos 10 puntos reconoce la administración de facto de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Lo suelta directamente, ya es sabe decir, que no es más... La seguridad marítima corresponde a Irán y también el pago de lo que puede ser futuros peajes. Recordemos que en todas las rutas globales de transporte marítimo hay cobre de peaje. Y ahora Irán, que antes no se cobraba peaje, ahora se va a cobrar en moneda china, en contramano de Estados Unidos, y cada barco pasa por una
vamos a decir, una revisión técnica del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Decime si eso fue una derrota iraní, porque antes del conflicto eso no sucedía y ahora sí va a suceder, y con la aprobación de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos la evolución de los acontecimientos internacionales, más allá de las palabras y de los discursos grandilocuentes de ganamos la guerra, tenemos que analizar los hechos, y si los hechos respaldan lo que se nos dice de alguna otra manera. Hay un cambio, el estrecho de Hormuz es vital para la economía global, más del 20% del comercio de petróleo. No únicamente petróleo, lo decíamos el lunes, petróleo, gas, plásticos, fertilizantes que son vitales. Entonces, toda esa cuestión fue la arma nuclear de Irán para destrabar el conflicto y para también, vamos a decirlo, defender sus posiciones soberanas en medio de una guerra impuesta, lo cual, recordemos también, ya que mencionábamos sobre la victoria de Estados Unidos, el daño total que han tenido más de 30 bases de Estados Unidos en toda la región, todos los cambios sistémicos que esto va a marcar, el descontento de los países árabes del Golfo, que, bueno, teníamos la base militar de Estados Unidos para que nos protejan. Eran amigos, claro, porque si me protegías, pero bueno, evidentemente que eran completamente desprotegidos. Y eso, lógicamente, le jugó totalmente en contra. Y hay un hecho extra, que es que Pakistán, quien ahora está mediando la paz, había ofrecido a todos estos países acuerdos de defensa mutua. Ninguno lo firmó excepto Arabia Saudí. Entonces ahora la justificación de Pakistán es: yo te ofrecí protegerte y hasta ahora te estoy consiguiendo la paz. Es decir, tenemos mayores garantías y más seguras que la que puede ofrecer Estados Unidos. Bueno, todo eso está actualmente en juego en la región. Hay países que incluso podrían, si esto se hubiera prolongado, si incluso se puede prolongar, cambiar su destino político, nacional, incluso geográfico. Recordemos Kuwait, que fue uno de los países más bombardeados en este conflicto, es un país ficticio que siempre correspondió geográficamente como una provincia iraquí, y que hay un gran descontento de la población local, incluso salieron en manifestaciones con banderas iraquíes. Es decir, si en esto escala, momento, claro. El otro país es Bahrein, otro pequeño país en la región que también fue central de los bombardeos, que tiene muchas bases militares norteamericanas, pero tiene una composición gubernamental contradictoria a la mayoría del país. El 90% es musulmán chií, al igual que los iraníes, a los cuales se le mató su líder supremo, y el 10%, y es quien tiene el control político, es suní, en una monarquía totalmente absolutista. Bueno, todo eso está en riesgo, y por eso también la presión que se dio en torno a lograr cuanto antes mesa de negociaciones, porque lo que podría haber sido una escalada aún mayor, que todavía puede ser aún mayor, es el cambio geográfico político de toda la región. Creo que es importante también remarcar esta parte económica, que creo que es la parte vital, me parece, de todo este conflicto. Esto que mencionás, ¿no? El cambio directamente de la moneda, ¿no? Empieza a perder valor o peso el dólar, justamente el famoso petrodólar. Recordemos que en su momento los Estados Unidos deciden hacer este cambio de la eliminación del patrón oro a nivel mundial y empiezan a regirse a través justamente de este patrón o este petrodólar. Ahora pasa a manos de los yuanes, a manos de China, ¿no? Evidentemente China sigue ganando la pulseada, tanto económica como, bueno, tecnológica, aeroespacial también, bueno, un montón de beneficios que empieza a tener justamente China sin tirar un solo tiro. Ahora, me parece importante también remarcar esto que decías, los Estados Unidos empieza a retraerse en distintos lugares, y en ese retraerse yo veo China y digo Taiwán, ¿no? Que es un reclamo histórico casi, si lo comparamos como la Argentina con Malvinas. China tiene su reclamo con Taiwán, que lógicamente está siendo o estaba siendo protegido por los Estados Unidos. Hoy cree que queda completamente huérfano, ¿no? No sé quién puede llegar a proteger a Taiwán. Yo creo que China le queda ahora a un zarpazo poder meterse y tomar el control de la isla, ¿no? Hubo un acontecimiento esta semana que pasó desapercibido en muchos medios, pero que es vital, que es que el principal partido opositor en Taiwán, que se llama Kuomintang, que es el partido, por cierto, del gran líder nacionalista chino, que fue la guerra civil en China entre los nacionalistas y comunistas, que terminó ganando Mao, y por eso existe Taiwán, porque se exiliaron hacia la isla. La principal opositora, porque no tienen actualmente el poder en Taiwán, está de visita oficial en China.
y dijo que la herida abierta hace 130 años que marcó la división entre China continental y Taiwán es el imperialismo japonés y británico, diciendo que fueron los británicos durante lo que se llamó el siglo de la humillación a través de la guerra del opio, la intoxicación total a la población china con drogas para la venta del té en aquel tiempo, marcó un gran arañazo en la unidad del pueblo chino y que después el imperialismo y la invasión japonés todavía sigue haciendo mella en la memoria histórica. Esta visita fue muy importante porque marca que China sí quiere negociar y sí marca de que hay muchos intereses taiwaneses que quieren la reunificación pacífica, tal cual como se dio con Hong Kong. Recordemos que Hong Kong era un enclave colonial británico y se termina negociando ceder paso a paso, en un plan muy interesante para estudiar, respecto a la soberanía de Hong Kong, que ahora es parte de la Administración Especial de la República Popular China, igual que la isla de Macao y otros centros importantes neurálgicos financieros. Con Taiwán puede suceder lo mismo si hay una voluntad del gobierno taiwanés. China ha dicho, no tenemos por qué hacer una guerra porque Taiwán es parte de China. Exacto. Entonces ahí hay una disputa no menor. Lo que sí ha quedado en claro en este conflicto que se dio en todo el Golfo es que todo el armamento que tenía Estados Unidos utilizado en el Golfo se agotó muy rápidamente, las reservas, y tuvieron que sacar gran parte de armamento de Japón, de Corea del Sur y de Taiwán. Claro. Entonces, como quedaron los aliados desprotegidos, también hay una queja muy abierta hacia Donald Trump y hacia todo lo que representa la Casa Blanca, debido a cómo abandonó a los aliados y cómo no se están cumpliendo todos los contratos militares que se están dando. Bueno, ahí entra también el juego internacional de quién cumple su palabra, quién no, y quién puede dar mayores garantías y quién no. Tadeo, antes de ir cerrando la columna, me gustaría saber por qué Pakistán. ¿Por qué Pakistán es el país que está mediando en este momento y es el que quizás logró lo que se estaba esperando, ¿no? Que parecía ser que estaba bastante trabada las negociaciones. Igual no nos adelantamos todavía, esto está en curso. Pero me llama la atención, ¿por qué Pakistán? Bueno, Pakistán es el único país islámico con armas nucleares. Es decir, si alguien necesita una garantía desde el mundo islámico para negociaciones serias y que te digan no te estamos engañando, no va a ser una nueva cortina de humo mientras se preparan para alguna ofensiva o lo que sea, Pakistán se la jugó, tiene muy buenas relaciones con el gobierno iraní y a la misma vez, esto es lo que mencionábamos anteriormente, está tratando de ganar a los países del Golfo para su redil en una competencia que tiene con la India. Recordemos que ahí también hay un pica-pica no menor. Entonces, Pakistán analizó bien todo esto, pero detrás de Pakistán está China. Y eso es algo muy fundamental a tener en consideración. No se trata de un capricho pakistaní, sino de una alianza, una red que se fue tejiendo junto con China, junto con Rusia, para llegar a estos términos. Un punto para tener en cuenta, el mismo día que Donald Trump acepta los 10 puntos iraníes para negociar y que pasó de los vamos a destruir a vamos a negociar, se realizó una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, impulsada por Estados Unidos, que hablaba de desbloquear por la fuerza el estrecho de Hormuz. Correcto. Fue vetado por Rusia y por China. Claro. Y eso fue... Sin intervención directa militar, evidentemente hay una intromisión, ¿no? de Rusia y de China en el conflicto. Bueno, intromisión fue la de Estados Unidos atacando, pero hay una línea roja trazada de que de acá para adelante no se puede tolerar, y creo que eso también neutralizó lo que podría haber sido una ofensiva terrestre en terreno que hubiera sido desastrosa a escala global. Bueno, una situación que todavía se sigue desarrollando, que bueno, hoy justamente se van a llevar estas negociaciones que llevan días, ¿no? Esto seguramente va a demorar bastante tiempo. Sí, el cese al fuego de 2 semanas son 2 semanas vitales de negociación, a ver qué punto y cuál va a ser el mecanismo que se toma, pero cualquier paz regional va a llevar meses, si no años, lograrla. Entonces vamos a seguir viviendo tiempos convulsos y de tensión. Dios quiera que no sea otra vez de guerra abierta y total, pero van a haber estas escaramuzas, esta medición del oponente, a ver qué pasa si toco acá, qué pasa si toco allá, cuáles son las reacciones. Bueno, todo eso va a estar sobre la mesa, y algo que dijo Irán en todo momento es que no se confía en Estados Unidos, por ende mantiene el dedo en el gatillo. Acá quien pestañea primero pierde,
y eso está en juego sin tener en consideración en los análisis algo que está sucediendo, que es una crisis política interna horripilante en los Estados Unidos, que augura con llevarse puesto a Donald Trump. Recordemos que aparte este año hay elecciones legislativas, ¿no? En el mes de noviembre, y aparentemente todos los indicadores dan que Donald Trump perdería realmente, como dice el dicho, ¿no? Perdería como la guerra realmente, ¿no? Entonces, bueno, aparte de enfrentar un problema económico, está enfrentando un problema político muy grande. Seguramente internamente dentro de los Estados Unidos debe haber un consenso para que él ya... Anda nomás, ¿no? Anda y deja de complicar Nadie las te cosas. detiene, máquina. Anda máquina, nada te detiene. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento. Para mí es un placer que podamos retomar esta columna, tercer año consecutivo, y ahora los estudios de Rayo Media. Con Rayo Media de fondo sería, gracias a Dios, lo decíamos el lunes, un sueño hecho realidad, por lo cual una enorme alegría, querido Bruno. Y como siempre a nuestra audiencia, bueno, reiterar nuestro compromiso con la verdad y la necesidad de informarnos de manera real de lo que está sucediendo para no ser engañados y a la misma vez para seguir haciendo trabajar la mente, que pensemos por nosotros propios y no lo que nos quieran imponer desde otros grandes medios de comunicación. Para eso estamos acá en Rayo Media. Muchísimas gracias, Tadeo. Tadeo Castigliones pasaba en la columna de Visión Mundial en esta tercera temporada de No la ven en los estudios de Rayo Media. Por acá van